¿cómo está manejándose este mercado o cómo se ha distorsionado este mercado petrolero posterior a la invasión de Ucrania y a ese intento europeo de cortar el suministro o cortar la compra de gas y petróleo ruso? La semana pasada este simposio se realizó en la Universidad de Columbia y ahí estuvo el ingeniero Wolfram González, experto en combustibles. Wolfram, como siempre, bienvenido a Next Noticias y buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Fernando? Bueno, ¿cuáles son las conclusiones? Porque lo que hemos ido hablando, pues es un panorama bastante negro que se pinta y sobre todo un panorama bastante radical, tanto de parte de compradores como de suplidores. Bueno, fíjate, básicamente yo creo que el enfoque aquí lo que necesitaban era hacer un assessment o un enunciado fuerte de que el mundo se encuentra en una guerra energética. Entonces, la gente no lo quiere mencionar porque es una palabra muy fuerte, pero definitivamente que estamos en una guerra y en un tira y jala, para ponerle un buen panameño, en el sentido estricto de la palabra, en el tema energético. El gas, por ejemplo. ¿Qué ocurre con el gas? Con los combustibles, que es lo que principalmente nos afecta a nosotros, y cómo eso incide en nuestra vida. Los planes a futuro con los vehículos eléctricos, el gas natural, ¿qué es lo que va a ocurrir? En diciembre se cancelan todas las compras por parte de Europa de productos terminados rusos. ¿Cómo va a afectar esto? Entonces, ves, son muchas cosas. ¿Por dónde quieres empezar? O sea, yo creo que empezar, uno, ¿cómo va a ser o cómo va a ser esa reorganización del mercado de suplidores? Y sobre todo, ¿qué va a pasar con nosotros en un mercado secundario como lo es América Latina? Bueno, mira, te explico algo aquí muy interesante. El tema del gas natural es lo más crítico en este momento en Europa. Como hemos hablado anteriormente, si tú tienes un pozo petrolero, esto no es que cierra la llave como la pluma de agua, tampoco, y es menos, e incluso más peligroso con el gas natural. Entonces, se dice o se sospecha que definitivamente fue sabotaje lo que ocurrió con las líneas estas que pasan por el mar Báltico y que llevan hasta Alemania. El Nord Stream. El gas natural. Porque te puedes dar cuenta, Fernando, que no puedes cerrar esa llave. Entonces, ¿qué hace si sigue del pozo saliendo? Tienes que buscar una válvula de alivio. Entonces, lo menos peligroso parecería por el mar. Bueno, que salga por allá el gas y van a salir las burbujas. Pero eso luego, como no llega, como no quiere por la estrategia de Putin es que no llegue a Europa, entonces, ¿cómo lo reemplaza ahora que comienza el frío? Con madera, con carbón, que es mucho más contaminante. Incluso hay algunos que ya están recopilando excremento de caballo y hay restricciones de eso, pero la gente cuando tenga frío, Sí. ¿qué va a hacer? Lo que sea. Lo que sea. Entonces, venimos acá. Ok, no hay gas entonces. ¿Cómo más lo puedes reemplazar? Con diésel. ¿Qué ocurre entonces acá? Claro. No vas a tener, porque se incrementa la demanda del combustible diésel y ahí directamente lo estamos viendo al aumentarse la demanda y no existir la oferta porque no hay suficiente crudo que fluya para ser refinado. Mañana están anunciando un incremento del combustible diésel en la República de Panamá de 70 centavos por galón. Wow. Nadie lo va a sentir. Bueno, está subsidiado. Porque el gobierno lo va a sentir, evidentemente, porque tiene que compensar esto, porque lo pagan a 3.25, todo el mundo lo consume a 3.25, la industria sí lo va a sentir, porque los que tienen calderas, los que tienen fábricas que consumen diésel, sí tienen que pagar el precio. Esto es solamente para los que compran a través de estaciones de combustible. Pero ya se empieza a sentir de que no, ok, no tienes gas, lo reemplazas con carbón, con madera, con diésel, y ahí entonces nos afecta a nosotros directamente. Porque esta es una escalada de precios que va a seguir. Es decir, incluso... En los destilados sí, Fernando. En los destilados, en la línea de refinación, en los destilados que son el querosín, combustible de aviación, el diésel, allí sí lo vas a sentir. Las gasolinas pueden tener un alivio
durante los próximos meses, porque ya en el hemisferio norte nadie sale a pasear como en el verano. Pero como conversábamos en el tema del combustible de aviación, los pasajes se van a disparar. El que quiera comprar pasajes para los próximos meses, que lo empiece a comprar desde ya, porque van a tener un incremento del precio importante. Y ahí entonces, volviendo a tu pregunta, todo eso nos va a afectar. Claro. Los países que no tienen subsidio, o mejor dicho, los que tienen subsidio, ¿cuánto tiempo lo van a poder mantener? Decía el doctor Cárdenas, Mauricio Cárdenas, que fue ministro de Energía y profesor en la Universidad de Columbia, PhD, el 3% del Producto Interno Bruto de Colombia se dedica al subsidio de combustible, de gas, de electricidad. ¿Cuánto será eso aquí en Panamá? ¿Cuánto tiempo lo podemos mantener? ¿Cuánto tiempo lo podemos mantener? Inglaterra ya anunció que ahora, a principios del otro año, eliminan los subsidios. Inglaterra, Reino Unido. Es decir, pero ¿qué crees que pase? Porque lo peor de todo es que nosotros tenemos jugadores importantes en el suministro de petróleo y de gas al mercado mundial. Venezuela, está México, está pues, en gas Bolivia, Argentina, Brasil. Es decir, puede haber un tráfico de combustible sur-sur y no exactamente norte-sur como es ahora. No, lo que pasa es que Latinoamérica es lamentable porque nosotros somos latinoamericanos y pensamos, sentimos que una Latinoamérica unida y que surja, en fin, los que crecimos con las canciones de Rubén Blades, pero Latinoamérica ha fracasado. Latinoamérica no tiene combustible y es vergonzoso. No tiene petróleo, pero no tiene la capacidad de tener combustible terminado. Las refinerías en Latinoamérica, Brasil, en Petrobras. Sí. ¿Qué hace Brasil? Manda crudo y termina comprando productos terminados. Lo mismo Colombia. El que mejorcito puede estar ahorita es México, y eso que están pegados a los gringos y tienen una refinería que está terminando el presidente actual, AMLO. Pero en el resto no hay refinerías que tengan la capacidad de suplir al resto de Latinoamérica. Entonces, hoy los Estados Unidos, sus refinerías, lo normal es que produzcan un 85%. Hoy están produciendo a un 93%. Están retrasando los procesos de mantenimiento. Se ha incrementado el consumo. Ellos están supliendo, dado que no hay combustible terminado. Cuando hablamos de combustible terminado es gasolina, diésel, combustible, lo que le echas al carro, lo que le echas a los vehículos. No es crudo, para no confundir a la gente. O para aclararlo. No, para aclararlo. Entonces, los Estados Unidos lo está enviando a Europa, a sus aliados. ¿Eso qué quiere decir? Que el volumen destinado para nosotros, no hay mucho espacio de maniobra. Primera refinería que se dañe, primer huracán que venga y afecte el Golfo de México, vamos a tener serios problemas. Esperemos que no. Claro. Es producto de la mala planificación a nivel mundial y dicen los expertos, también del seguir satanizando al petróleo y pensar, en inglés es wishful thinking, sí. Pensar de manera ilusoria de que los carros eléctricos no van a resolver todo. Carros eléctricos van a tener, y no voy a profundizar en eso ahora, pero van a tener el péndulo se va a mover por los que tienen litio, cobalto, este tipo de cosas, materias primas. Pero hoy eso solamente cubre los carros de alto nivel. Claro. Pero hay algo que también se dio mientras estabas en Nueva York, y fue esa decisión de Arabia Saudita de recortar la producción para tratar de aumentar el precio. Y esto Estados Unidos lo tomó como una afrenta. ¿Qué debe pasar con el aliado más importante que tiene pues, Estados Unidos en ese cártel de productores de petróleo? Bueno, mira, yo creo que los Estados Unidos debe ver cómo convence a ellos o los negocia, porque ellos tienen la Unión de Emiratos Árabes, Saudi Arabia, Kuwait, todos ellos se están cuadrando. Porque ¿qué tú crees que pasaría, Fernando, si te dicen que el principal activo o producto, materia prima en la cual tú vives, la van a ir desfasando? Entonces tú tienes que mantener el precio actual. Ve acá, ustedes se metieron
La teoría de ellos, hemos leído mucho de esto, el planteamiento de ellos es, ustedes siguieron aupando a que estos entraran a la OTAN, estaban jugando con la cadena, tentaron al diálogo, bueno, ahora tienen las consecuencias y tú quieres que luego yo entre al baile, ayudarte reduciendo o aumentando la capacidad para que mi precio baje. Resuelve tu problema tú, a ver cómo tú vas a hacer. Esa es la postura hoy, están radicales Saudi Arabia y no van a producir. Entonces los Estados Unidos tienen que seguir sacando su reserva estratégica, tiene que seguir produciendo más producto crudo, transformándolo en combustible, porque allá no hay capacidad en Europa también, y volvemos a lo mismo, porque satanizaron al petróleo, entonces las petroleras, el pocotón de restricciones que le han puesto y decidieron, ven acá, yo no voy a actualizar más, yo no voy a invertir en plantas que me cuestan mucho dinero desde el punto de vista de seguridad y desde el punto de vista de tecnología, para que luego me digas que vienen restricciones que me ponen los políticos y nos salimos de ello. ¿Puede estar la respuesta o la solución a este problema en que Estados Unidos mejore sus relaciones con Irán y Venezuela? Definitivamente, pero el tema de Irán, aquí son dos cosas. El tema de Irán es el acuerdo nuclear, ¿no? Claro. Que tienen que resolverlo, y lo que he leído, pues no van muy bien las negociaciones. Y el tema de Venezuela, sí, pareciera que sí. Ya fue Biden y habló con el presidente Maduro. Pero ¿cómo lo vas a hacer si no tienes la infraestructura que está desfasada y tienes que meterle un montón de plata para ponerla a trabajar? Y eso te va a tomar un par de años. También hay infraestructura de gas que va a tomar un par de años en Europa. Pero, ¿dónde sacas el recurso humano? Los ingenieros, los químicos, los técnicos, los que operan, los expertos en instrumentación. ¿De dónde los vas a sacar? Bueno, ¿qué pasa? Pues el mercado del gas. El mercado del gas puede sufrir las mismas transformaciones y las mismas consecuencias de esta guerra de Irán, de esta guerra de Ucrania, que está sufriendo la gasolina. Lo que implica es que la bombona de gas nuestra, aquellos que no compramos la subsidiada, también vamos a ver un incremento importante de su precio. Sí, definitivamente, ya lo estamos viendo, porque recuerda que el gas que usamos aquí no es gas natural, eso es gas licuado de petróleo, así que está indexado al precio del petróleo. Pero los que tienen gas natural en Europa hoy no tienen nada, Fernando, y no van a tener nada. Incluso hay en los Países Bajos, en Holanda, hay un yacimiento importante frente a las costas de ellos, que se está pensando, que por ley dijeron que no iban a sacar más producto de ahí, más gas, pero se está considerando nuevamente explotarlo, pero que resulta que puede traerle consecuencias sísmicas, así que por allí tampoco es la cosa. Hay infraestructura que está desarrollando Qatar, que es uno de los productores más importantes de gas natural, pero no estarían listos hasta dentro de 2 años. Wow. Bueno, vamos a ver cómo termina todo esto, Wolfram. Gracias, como siempre, y sobre todo este pantallazo de cómo anda el mercado energético panameño, bueno, mundial, y sobre todo las repercusiones que eso va a tener en el mercado energético panameño. Wolfram González, ingeniero aeroespacial y experto en combustibles. Gracias. Muchas gracias, feliz día a todos. Igualmente.